Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Vamos a concluir hoy con el capítulo número 16 y vamos a entrar en una de las historias pues más resonadas del Nuevo Testamento, una historia que contiene una promesa que es para todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a darle lectura del capítulo 16 del 25 hasta el final, que es el versículo número 40. Vamos a ver la historia que nos arroja hoy la palabra de nuestro Señor. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene la promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, escuche la palabra, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese que dice, creído a Dios. A mí me hubiera gustado o me sentiría más cómodo, creído en Dios. Pero aquí hay algo maravilloso. Creído a Dios. Creyó el mensaje que Dios le mandó. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Fíjate bien, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerda de Lidia? La mujer que había creído en Jesús. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Yo no sé si usted se acuerda de qué es lo que nos trajo aquí. Es decir, qué es lo que nos tiene aquí en Filipos, en la Biblia, en la palabra, en la historia. Pues es un varón macedonio. Un varón que se paró y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Filipos es parte de Macedonia. Y entonces lo que está sucediendo aquí es que la promesa de Dios está sucediendo. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas, pero eso de el versículo 25 lo tienes en pantalla, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿cómo llegaron ahí? Si tú te perdiste el devocional del día de ayer, podrás recordar que Pablo está en la cárcel porque sacó un demonio que le permitía a una chica tener espíritu de adivinación. Entonces, esta muchacha, esclava, le hacía ganar dinero a sus amos. Pero sus amos, al ver que la chica era libre del demonio y por tanto de la capacidad de adivinar el futuro, pues
arrastraron a Pablo y lo llevaron ante los magistrados. Los magistrados, sin hacer caso del juicio, de justicia, de equidad, de nada, azotaron a Pablo públicamente y lo arrojaron en la cárcel. Esa fue la historia previa a ya estando en la cárcel. A medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y yo ayer hice una reflexión respecto de esto. ¿De qué manera podías tener la experiencia de cantar alabanzas a Dios preso y con las espaldas deshechas? Solamente dejando que Dios obre. Ahora, la pregunta cabe aquí. ¿Por qué Pablo, en el momento de estar siendo sujetado, arrastrado a empellones, golpeado, violentado, no dijo nada? ¡Ey! Esperen, soy ciudadano romano. O incluso cuando estaba frente a los alguaciles o los magistrados, diciéndole, hey, pues métanlos a la cárcel, no levantó la voz y dijo, hey, momento, háganme un juicio justo, soy ciudadano romano. Ambos eran ciudadanos romanos. Me llama mucho la atención el silencio. ¿Por qué el apóstol Pablo guarda silencio? ¿Por qué no pelea la justicia por sí mismo? Y aquí, haciendo una cadena de la reflexión que hacíamos ayer, es que en ocasiones debemos dejar que Dios obre con su justicia. Porque de haber Pablo demandado justicia con su propia mano, el carcelero de Filipos, su familia, no hubiese sido salva ni venido al Señor. Pero Pablo guardó silencio, esperando que las cosas avanzaran a tal grado para ver qué es lo que Dios iba a hacer, porque él ya tenía la promesa del varón macedonio, pasa y ayúdanos. En visión Dios le había mostrado que allí sucederían cosas grandes. Ahora, ellos estaban adorando a Dios, cantando himnos. Ellos no se sentían objetos de la injusticia. Ellos no se sentían objetos del atropello de las autoridades. Ellos cantaban himnos y alabanzas a Dios y los presos los oían. Era la manera en que Pablo estaba percibiendo que Dios iba a hacer un milagro. Pero dice la palabra del Señor que de repente sobrevino un terremoto. Un movimiento telúrico, no sé si oscilatorio o trepidatorio, pero el asunto es que aquella cárcel se derrumbó, se cayó. Y los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es bastante inverosímil que por un terremoto las cadenas se suelten, se podrán romper o estirantar, pero se soltaron las cadenas. Esto me dice que el movimiento telúrico al que hace referencia el libro de los Hechos capítulo 16 y versículo número 26 no es un terremoto común y corriente cualquiera, como el acomodamiento de las placas tectónicas moviéndose y deslizándose entre sí. No, señores. El terremoto que están experimentando es un mover del Espíritu Santo, porque ningún terremoto se ha escuchado posterior y anterior a esto que haya soltado cadenas de presos. De manera que podemos adjudicar que el terremoto, la naturaleza, la tierra misma está al servicio de Dios. Recuerde lo que yo ya le enseñé en algún devocional, la definición de milagro. Milagro es la alteración de las leyes físicas, químicas y biológicas, y ahora podemos decir también geológicas, con el único objetivo de que Dios sea glorificado, alguien sea salvo y que otro madure. Y en este momento Dios está generando un terremoto, las puertas se están abriendo, las cadenas se están cayendo, los está liberando. ¿Y qué es lo obvio? Huir, correr por su vida, tomar una espada y defenderse. Eran maleantes, eran personas de violencia. Salvo que alguno haya estado ahí por injusticia, como en el caso de Pablo y Silas. Pero de cualquier modo, si se te caen las cadenas, tú corres. Pero dice la palabra del Señor entonces en el versículo número 27. Despertando el carcelero, porque ya era de noche, él estaba en su tiempo libre. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque es justicia y hay honor. Él es un siervo del Imperio Romano y él sabe que es la decapitación, la muerte y la vergüenza pública para toda su familia si él falla en una de sus comisiones. Y él le habían dicho que cuidara a Pablo y que él no se escapara. Más aún a todos los demás. Entonces, parte de su honor, parte de su miedo por lo que le iba a pasar todavía a su familia, él se quiere matar.
Y entonces Pablo le grita bien fuerte. ¿Cómo lo alcanzó a ver? Era de noche, él estaba hasta el fondo de la cárcel, el carcelero estaba en la entrada. Yo no sé si la luna resplandecía radiante en la altura, porque Pablo lo alcanzó a ver. La luz viene después. Mire lo que dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz. Fíjese, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Las cadenas se caen, las puertas se abren, el piso tiembla, los presos no corren. Pablo alcanza a ver desde los profundos penumbras de la mazmorra romana, alcanza a ver al carcelero que está tentando por su vida a la hora de matarse. Entonces le grita: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. ¿Cómo sabía Pablo? Mira, Pablo tomó el liderazgo de volada. Pablo tomó el liderazgo. El Señor Jesucristo sabía que Pablo iba a ser un instrumento. Le dijo: déjalo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y aquí lo está haciendo. El apóstol Pablo es un hombre guiado por Dios, sostenido y respaldado por el Espíritu Santo. No tan solo tiene una capacidad de visión en la oscuridad que le es dada por Dios, sino que además toma el liderazgo de todos los sentenciados y dice: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Entonces él, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó, trastabilló, tropezó quizá con algunas piedras, temblando hacia adentro, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo se postra? Ok, está bien, pues métanse a su reja, ¿no? Métanse a su celda, pónganle las cadenas. No, se inclinó, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, aquí yo me pierdo. Yo no sé si usted se pierde, pero yo sí. A ver, ¿cuál es el antecedente? El contexto de la pregunta de: señores, ¿qué haré para ser salvo? Bueno, por lo menos tenemos tres. Número uno, Pablo había ya estado en Filipos varios días y seguramente el carcelero ya los había o bien escuchado o bien observado o tenido alguna noticia acerca del nuevo mensaje que algunos forajidos o forasteros predicaban. Número uno. Número dos, él había sabido el alboroto que sucedió, la razón por la cual ellos fueron a la cárcel. Ellos liberaron de un demonio a una mujer. Esos son antecedentes que prenden luces. El carcelero de Filipos seguramente escuchó de alguna manera algún sermón o alguna enseñanza de propia boca del apóstol Pablo, o alguien se la contó. Número dos, él sabía el milagro que había sucedido con aquella muchacha. Y número tres, los había escuchado cantar alabanzas. Estos tres elementos, que pareciera pasaron desapercibidos, pero mira, están siendo elementos clave para la salvación de un hombre. Un cuarto elemento que podríamos nosotros llegar a pensar es que nos volvemos a remitir al Pentecostés, como lo hacemos cada vez que llegamos a un lugar nuevo y la gente está ávida de aprender, o hay un adorador, en el caso de Lidia. Sí, las personas que estuvieron en Pentecostés, que estaban de todo del mundo conocido en aquel día, dijeron esto: ¿cómo nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Después de que se acabó la gran fiesta de la Pascua, cada uno de ellos partió a su lugar. Quizá había algún macedonio, quizá algún filipense, quizá alguien ya había contado algo acerca de la maravillosa experiencia, algún prosélito. Pero si no es este cuarto elemento, los primeros tres quedan por sentado de que Dios no pierde el tiempo. A veces no te das cuenta, hermano. A veces no te das cuenta. Oras en la calle, oras por tus alimentos, dices Dios te bendiga. Y para ti son elementos aislados en un mundo que pareciera que no tiene continuidad. Pero todo eso tiene continuidad. Tu obediencia, tu sinceridad, la manera en que conduces, la manera en que hablas, la manera en que tratas a las personas, todo no son elementos aislados y sin sentido dentro de un mundo, sino que Dios va hilando y va uniendo los puntos en la mente de la gente. Te vuelvo a decir otra vez, tres elementos. Uno, los sermones del apóstol Pablo de alguna manera
directa o indirecta, llegaron a la vida del carcelero. Número 2, él había sabido que por un milagro habían sido violentados y azotados. Liberó de un demonio a una chica. Y número 3, escuchó alabanzas. 3 cosas que Pablo hizo inconscientemente, pero que Dios conscientemente los hizo atesorar en el corazón del carcelero de Filipos. Nunca más vuelvas a pensar que una obediencia, por mínima que sea, es un elemento aislado. Eso es evangelizar. La obediencia, la oración en la calle, el buen manejo, la buena administración, la veracidad, son elementos que Dios usa en cada momento para salvar personas. Ahora mira, dice esta pregunta, sacándole, dijo, señores, ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo le llegó esa concepción de la salvación? ¿De qué manera se percató de su terrible necesidad de ser salvo? Seguramente el Espíritu Santo de Dios usó estos 3 o elementos más que se nos escapan a nosotros, como la revelación natural, como el amor de sus hijos, el amor de su madre, el cielo azul, el agua cristalina. Miles de elementos que Dios tiene para poder motivar el corazón de un hombre hacia la salvación. Él llegó a la conclusión de que necesitaba ser salvo. Y Pablo y Silas eran las personas correctas a quienes él debía dirigir esa pregunta trascendental. Hay un antes y un después de la pregunta, varones, ¿qué haré para ser salvo? Y ellos le dijeron la respuesta más preciosa: cree en el Señor Jesucristo, deposita tu confianza, deposita tu fe, deposita tu elemento de voluntad en Dios para ser salvo. La palabra fe y creer y todas esas palabras que se conjugan en el español, en el griego suelen ser elementos parecidos a una misma palabra, pistis. La palabra pistis puede traducirse como fe, como credulidad, como confianza, pero esta es la palabra. Coloca tu pistis, coloca tu elemento de confianza, entrégale la confianza, cree, asienta, consciente en la historia, en la fe, en la fama de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo es un elemento culturalmente judío. Incluso la propia palabra, el nombre, Jesucristo, no es un elemento helénico ni romano. Pero el apóstol Pablo, a diferencia de la vez que le dijeron Mercurio y a Bernabé Júpiter, que dijo Dios Altísimo, en esta ocasión mete el nombre de Jesús. Es interesante. A mí me pone a pensar, ¿cómo supo quién era Jesucristo, el carcelero de Filipos, si no tiene antecedentes culturales? Solamente la revelación del Espíritu Santo. Solamente hay una respuesta para esto. El Espíritu Santo había movido el corazón de este carcelero y de su familia para ser salvo. ¿Por qué? Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de ti y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Allí como que aterrizan los elementos, unen los puntos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí en este versículo número 32 viene como que el detalle, como que la explicación más profunda, a lo mejor una síntesis de los sermones que ya le hemos escuchado al apóstol Pablo, seguramente elementos culturales judíos. Aquí cuando dice, y le hablaron la palabra del Señor, seguramente es tomarse el tiempo para detallar, para dar las conclusiones finales de la necesidad de ser salvo, de la cruz de Cristo Jesús, de la resurrección de Cristo Jesús. Los elementos que encierran el mensaje del Evangelio fueron dados en el versículo número 32. Pero el Espíritu Santo ya había sembrado la terrible necesidad de la salvación en el corazón del ser humano, en el corazón del carcelero de Filipos. El versículo número 32 describe de qué manera, espíritu, alma y cuerpo, el carcelero es salvo. Porque el Evangelio es un elemento de fe, pero también es un elemento de conciencia, pero también es un elemento de acción. Y aquí lo estoy viendo. El elemento de fe es sembrado por el Espíritu Santo. El elemento de conciencia, de intelecto,
de unir los puntos, de entender las formas, hablar de resucitado, hablar de la cruz, hablar del Mesías. Eso son elementos que tienen que explicarse. Por eso este devocional. Por eso me tomo el tiempo para explicar, detallar puntos históricos, gramaticales, contextuales acerca de la palabra del Señor, porque hay un elemento de entendimiento dentro de la palabra y dentro de la fe. Pero el otro elemento en el que yo no te puedo ayudar es el elemento de la humildad, el elemento de la terrible necesidad que tú tienes que sentir por medio del Espíritu Santo, que necesitas arrepentirte y obedecer a Dios. Eso lo pone el Espíritu Santo de Dios en ti. Y a mí me toca la parte del 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El elemento comprensivo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El elemento de acción. Recuerde, 3 elementos en el Evangelio. Número 1, el elemento de fe, que es sembrado por el Espíritu Santo. Número 2, el elemento del entendimiento, de la comprensión. El elemento de la reflexión. Y número 3, el elemento de la acción. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, para ser salvo no necesitaba lavar heridas. Para ser salvo necesitaba creer en Cristo, pero la fe no está muerta, sino que viva. Ya dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Así que aprenda, hay 3 elementos en la fe cristiana. Hay 3 elementos en el ámbito de la obediencia a Cristo Jesús. Número 1, el elemento espiritual, la fe. Lo que Dios pone en nuestros corazones. Crea en mí, Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí, dijo David en el Salmo 51. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Pero Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacer cosas maravillosas. El elemento de fe es el elemento que Dios siembra en tu corazón y se recibe por fe y en humildad, en un espíritu enseñable. Número 2, el elemento reflexivo, el elemento cognitivo, el elemento de unir los puntos, el elemento de entender el detalle de la resurrección, entender el detalle de la palabra, entender el detalle de la historia bíblica. Ese nos compete a nosotros. Y 3, el elemento de la obediencia, el elemento de la acción. Le lavó las heridas. Así que mi hermano, dice la palabra del Señor, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida ¿qué hizo? Se bautizó. ¿Él solamente? No, dice, con todos los suyos. Todos los suyos, al ver al patriarca, al ver al hombre de la casa, al ver al líder de la casa obedecer a Cristo, los demás, haciendo acto de humildad, siguieron la promesa del Señor Jesús. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Mire, sigue sirviendo este hombre, mis amados hermanos. No hay elemento de fe sin servicio. No puede decir, yo creo en Dios y entiendo los detalles de la revelación de Dios, pero eso del servicio no se me da. Cuidado. Cuidadísimo, hermano. Hay 3 elementos. La fe, la reflexión y la acción de servicio. Dice que les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados, pasamos a otro tema, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero les hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados le dijeron, oye, pues ya déjalos ir, ¿no? O sea, ya que se vayan. Y Pablo dijo, no, ¿cómo me van a hacer eso? Yo soy ciudadano romano, ahora que vengan y me lo digan aquí. Ay, me encanta ese temperamento del apóstol Pablo. Y entonces ellos temiendo, ¿por qué tuvieron miedo? Porque él podría interponer una queja. Incluso más adelante, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, vamos a ver una queja que interpone el apóstol Pablo ante César, haciendo uso del derecho romano. Pero si él decía, hey, yo soy romano y estos me golpearon sin juicio, ellos podrían ser destituidos, azotados, o incluso según el juicio que se les podría recorrer, podrían ser también enviados a la cárcel. Está interesante esto, hermanos. Dice la palabra del Señor, pero Pablo les dijo, después de habernos asaltado públicamente y sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto que vengan. Y entonces las personas fueron, los acompañaron de la cárcel, y ellos fueron a la casa de Lidia y vieron a los hermanos. Ahora yo me quiero poner a pensar, mire el versículo número
40. Entonces, saliendo de la cárcel, entrando en casa de Lidia, usted lo recordará el día de ayer, y habiendo visto a los hermanos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes serán esos hermanos? Pues no serán los mismos familiares del carcelero de Filipos, los mismos allegados a Lidia, Lidia misma, un grupo, no sé, no me atrevo a ni decir número, no sé, 40, 30, 60 personas, no sé cuántas. Pero dice, viendo a los hermanos, los consolaron. O sea, fíjate, Pablo y Silas consuelan a la iglesia después de que ellos mismos traen todavía las espaldas abiertas de los varazos. ¿No está fabuloso esto? Los consolan y se van. Aquí, mis amados hermanos, vamos a concluir con el devocional y quiero repetirte otra vez los 3 elementos de la fe cristiana. Número 1, el elemento espiritual, el elemento fe, el elemento pistis, el elemento credulidad, confianza. Y ese solamente lo siembra Dios y lo desarrollas tú con un espíritu enseñable, con humildad. Número 2, el elemento intelectual, el elemento reflexivo, cognitivo, el elemento de unir los detalles, de entender las formas, de entender la revelación, de conocer los elementos históricos del Evangelio. Ese nos corresponde a ambos dos, a mí como entrenador, como enseñador, como maestro, y a ti como discípulo, como alumno, como uno que busca superarse en el detalle de la palabra del Señor. Y número 3, la acción, el servicio. No puedes amar a Dios y no puedes entender el detalle de la revelación de Dios sin servir. Sirve, mi amado hermano. Es el elemento que cierra en el texto cuando dice, y se regocijaron. No se regocijaron antes de servir, no se regocijaron antes de creer, no se regocijaron antes de entender, se regocijaron posterior a creer, posterior a entender, posterior a servir. ¿Quieres tener una vida de regocijo? Cree, reflexiona y sirve. Ese es el combo de la salvación cristiana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Dios. Permítenos que en este momento, Dios, podamos reflexionar y hacer tuya la promesa. Hacer nuestra, la promesa tuya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La tomamos, Dios, en el nombre de Jesús y la implementamos en nuestra vida y nuestra familia. Por tu gracia y por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.